Una fuente de alimentación es precisamente quien va a proveer del voltaje adecuado para el trabajo en un circuito, ¿sí? En este caso, fuente de alimentación también le podemos decir que es una fuente de voltaje. Y técnicamente existen dos tipos de voltaje: voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente directa. En electrónica, los equipos se alimentan con voltaje de corriente directa. Pero alguien me va a decir, pues, si mi computadora se alimenta con corriente alterna, ¿cómo se atreve usted a decirme eso, profesor? Ok, bueno, lo que pasa es que todos los equipos electrónicos que trabajan con corriente directa cuentan con un convertidor de corriente alterna en corriente directa con polaridad fija, ¿sí? De hecho, este cargador de laptop pues cuenta con especificaciones como voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada aquí nos dice que es de input, está por aquí, input. Input es de 100 volts a 240 volts, 1.7 amperes de capacidad. Y el output, que es la salida, es de 19.5 volts a 3.3 amperes. ¿Ok? Entonces, esta es la especificación de esta fuente de alimentación, ¿sí? Y de hecho, el conector que tengo a la salida cuenta con 3 puntos de voltaje, ¿sí? Ahí nos especifica que precisamente la tierra es el externo, ¿sí? Y entre el conductor externo y el conductor interno, que lo tenemos aquí, es una agujita, vamos a medir los 19.5 volts, ¿ok? Entonces, este es el aspecto más importante de lo que es una fuente de alimentación. Esta es una fuente de alimentación de voltaje constante, ¿verdad? Regulado. ¿Qué significa regulado? Bueno, regulado significa que es un voltaje constante sin importar las variaciones del voltaje de entrada y tampoco sin importar las variaciones de la carga, o sea, de lo que le vamos a conectar, siempre y cuando entre dentro de las especificaciones de voltaje y corriente de cada fuente de alimentación. En este caso, esta fuente de alimentación nos dice que en la salida nos va a proporcionar 19.5 volts hasta con una capacidad de 3.3 amperes. Quiere decir que este cargador nos puede servir muy bien para una laptop HP o incluso Dell, puede ser compatible con Dell, con una pantalla de 15 pulgadas, ¿sí? Una pantallota, ¿sí? Y hasta ahí. Pero ya una laptop HP o Dell, por ejemplo, i7 con 32 GB en RAM, hablando de una pantalla más grande de diseño, a lo mejor ya no es suficiente la corriente, aunque nos dé el mismo voltaje, ¿verdad? De entrada. Entonces, a eso se refiere la especificación de voltaje y de corriente de las fuentes de alimentación. Entonces, una fuente de alimentación puede ser un rectificador, por ejemplo, el que acabamos de ver, un convertidor de corriente alterna en corriente directa, como este mismo también. Entra aquí la corriente alterna y al final tenemos a la salida corriente directa, ¿sí?
Eso les vamos a llamar rectificadores. En todo laboratorio o taller de electrónica es necesario o indispensable contar con una fuente de alimentación, como la que les estoy mostrando. A esto le llamamos fuente de alimentación de laboratorio, ¿sí? Fuente de alimentación de laboratorio que nos va a permitir hacer muchas pruebas de voltaje, de corriente en los circuitos. De hecho, mi salida está especificada aquí de 15 volts, de 0 a 15 volts, 1 ampere. Esta es una fuente de laboratorio con voltaje variable. Miren, aquí cambio el voltaje, pero es una fuente regulada, ¿sí? Porque el voltaje que yo fije, si yo aquí fijo los 10 volts, ¿sí? Si yo aquí fijo los 10 volts, eh, esos 10 volts los voy a tener regulados, ¿sí? Van a estar regulados en la salida. Entonces, por ejemplo, aquí en los Caimanes, tengo aquí el rojo y el negro. Yo aquí tengo mi voltmetro, este aparato es un voltmetro, está fijado en 10 volts. Entonces, en ese momento hago un corto e inmediatamente se me va a cero y se alarma. ¿Ok? Yo voy a tener aquí una batería recargable. Una de las aplicaciones de este tipo de fuente es que me va a permitir recargar baterías, ¿sí? De tipo recargable como esta. Existen dos tipos de baterías o de pilas. Esta es una pila seca. Bueno, hay tres. Bueno, en este caso es una pila seca de zinc, de carbono y zinc, ¿sí? Existen pilas y baterías recargables en este caso, por ejemplo, de níquel cadmio, como las que tiene mi radio, ¿sí? Y todas traen especificación de voltaje y especificación de corriente, ¿ok? Especificaciones de voltaje y especificaciones de corriente, ¿sí? Entonces, esa es eso es lo importante. Bueno, y existen también las pilas alcalinas, que no son recargables, pero duran un poquito más que las pilas y baterías de carbón. ¿Ok? Esto es en el ámbito de consumo. Existen otro tipo de pilas, otro tipo de baterías, pero con las que vamos a estar trabajando desde el punto de vista ahorita electrónico, de reparaciones, son básicamente estas. Entonces, voy a colocarle las puntas de prueba al multímetro, ¿sí? Aquí tengo ya mis puntas de prueba para comenzar a hacer mediciones. Vamos a ver cuál es el voltaje que tengo en la salida de mi fuente de alimentación. Este es un multímetro de tipo digital, pero que es de rango. Entonces voy a posicionar la escala inmediata superior, que es de 20 volts. Siempre hay que buscar la escala inmediatamente superior a lo que vamos a medir. No hay que escoger escalas muy altas porque vamos a tener mayores errores de medición, ¿sí? Y aunado a la incertidumbre de la medición y a la construcción del equipo con el que vamos a trabajar, los errores se vuelven muy grandes, ¿sí? Las desviaciones son muy significativas. Entonces vamos a colocar aquí el multímetro y vamos a medir cuál es el voltaje de corriente directa que nos proporciona la fuente de alimentación. Entonces en este caso está 10 volts pasaditos, 10.7 volts. Con la ayuda de mi multímetro pues lo puedo ajustar a menos, ¿verdad? A los 10 volts exactos, precisos. Ahí está, 9.99, 10 volts. Entonces, así podemos dejar
1 hora, 2 horas nuestra fuente y verificar que no cambia nuestro voltaje de 10 volts. Sí puede cambiar 10.1, 9.9, pero no se va a ir a 5 y de repente se va a subir a 10 y de repente se va a subir a 15, ¿sí? Por variaciones en el voltaje de línea, ¿sí? El voltaje de línea es el voltaje de corriente alterna. Cuando no tenemos bien nuestras instalaciones eléctricas, cuando no contamos con eh, conexión a tierra, ¿sí? Cuando nuestros circuitos no están bien balanceados, a veces hay variaciones en nuestra red eléctrica. Aquí en México de 110 volts podemos tener 120, 125, puede subir a 130, 140, lo he visto incluso, o puede bajar hasta 90. Entonces, por eso es importante contar con una fuente regulada en los equipos electrónicos, porque los equipos electrónicos, los dispositivos semiconductores, son mucho más delicados. ¿Cuáles son los dispositivos semiconductores? Bueno, se los voy a mostrar. A lo mejor las resistencias y lo demás no es tan delicado, pero por ejemplo, un microprocesador o este tipo de circuitos integrados dual inline o estos transistores a lo mejor sí resienten las variaciones del voltaje y por eso cuentan siempre con un regulador. Miren, este aparato, a pesar bueno, de ser un aparato que se va a alimentar incluso con pilas, con baterías, perdón, trae un regulador de voltaje, LM7905. Este es un regulador de 5 volts negativo, ¿sí? Le van a entrar 10 volts, pero van a salir 5 volts todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces la función de este circuito integrado LM7905 es dotar al circuito de 5 volts, pero negativos. Si fuera 7805, dotaría al circuito de un voltaje de 5 volts positivo. Después vamos a hablar de los voltajes positivos y negativos, porque hay dispositivos lineales como por ejemplo algún amplificador operacional de instrumentación. Esta es una tarjeta de instrumentación de datos pues de algún equipo. La verdad desconozco de dónde es esta tarjeta. Si ustedes pues a lo mejor han visto algo similar, pues me pueden decir de qué es. Trae un microprocesador incluso, trae este regulador, operacional. Entonces, pues a veces se manejan voltajes positivos y voltajes negativos, ¿ok? Entonces, para mantener la integridad, una de las razones por las cuales debemos de tener voltajes regulados y una fuente de alimentación con voltaje regulado es mantener la integridad de nuestra circuitería electrónica, ¿ok? De nuestro equipo, ¿sí? Electrónico. Es necesario mantener un voltaje constante, ¿sí? En este caso 10 volts. Como verán, pues, de 10 volts 10.1 no ha cambiado, ¿sí? Estas son décimas y estas son centésimas. Entonces, esta es una fuente regulada, ¿sí? Trae regulación, trae un sistema de regulación, que puede ser un circuito integrado, como el que vimos hace rato, de 3 terminales, un circuito lineal LM317T, por decir, o 317K, que tengo por ahí un video donde les digo paso a paso cómo se arma una fuente muy similar a esta. Ok, bueno, entonces ya comprobamos en este caso cuál es el voltaje de salida de esta fuente. Ahora vamos a verificar el voltaje de esta batería. Según esta batería, su especificación es de 3.7 volts. Es una batería de tablet. 3.7 volts a 11 watts hora. ¿Ok? Son como, a veces como de 2000, perdón, miliamperes hora.
Entonces vamos a colocar negativo con negativo, no da toques, y positivo con positivo, y nos dice que es de 3.8 volts, cuando aquí es de 3.7. Quiere decir que está cargada, ¿sí? Pero si yo quiero, de alguna manera, cargarla con 10 volts, puedo hacer esta prueba, ¿sí? Se me cayó. Quiere decir que no estaba tan bien cargada como pensábamos. Entonces hay que bajarle el voltaje a 5, ¿sí? Aquí la alarma se dio porque se excedió, ¿sí? Se excedió la corriente, porque esta fuente es hasta de 1 amper, recuerden. Entonces quiere decir que no está bien cargada mi batería, ¿sí? Entonces vamos a bajarle un poquito más, a 4 volts. Entonces mi corriente, aquí ya está a la mitad, y vamos a dejarla a que se cargue un poquito. A lo mejor mi batería sí tenía, ¿cómo se dice? El voltaje, pero no tiene la corriente suficiente, la carga suficiente para precisamente, pues, trabajar. Entonces, aquí la capacidad de mi fuente es hasta de 1 amper. Entonces, aquí vamos a observar en esta agujita, en este ampermetro, que pues estamos en 700 miliamperes. De repente, pues va a ir bajando a medida que aquí se va cargando, ¿sí? Se va cargando aquí mi batería. Entonces, es importante en todo taller de electrónica contar con una fuente de alimentación. La fuente de alimentación, pues, es la fuente que se supone pues ya comenzaron a armar con el cargador de, de pilas de celular con sus dos caimanes. Esa sería su primer fuente de alimentación. Ya que de hecho, pues no les voy a pedir una de estas, pues esta cuesta como $50 o 1000 pesos. Entonces, es importante contar después con una de estas para realizar muchas pruebas, ¿no? Por ejemplo, probar LEDs, probar transistores, les voy a enseñar a probar Zeners, diodos Zeners, les voy a enseñar a echar a andar, por ejemplo, un equipo, ¿no? Un radio, ¿sí? Supongan, por ejemplo, estas son baterías recargables, ¿no? Bueno, pues con esta puedo yo cargar baterías en lugar de comprarme un cargador de baterías como este, ¿sí? Aunque también me lo puedo comprar, no está por demás. Hay que comprar a lo mejor un cargador de baterías para que ya no me salgan tan caras, pues a cada rato estar comprando pilas de estas y estarlas tirando. Pues mejor las compro de estas recargables y las cargo, cuando se me descarguen las voy cargando y así las voy cargando, ¿sí? Las voy cargando, ¿ok? Entonces, es de veras importante, pues, tomar todo eso en consideración. Entonces, la fuente de alimentación, pues yo les recomiendo que sea hasta 15 volts, aunque puede ser hasta de 30, ¿sí? Hasta de 30 inclusive. Entonces, ¿cuáles son las funciones o aprovechamiento de una fuente de alimentación? Pues la podemos aprovechar en todo, para echar a andar un celular, para echar a andar un radio, para echar a andar un proyecto electrónico, para echar a andar, no sé, un motorcito, para echar a andar probar, por ejemplo, motores, focos, lámparas, incluso como les decía, un teléfono celular, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto. Supongan que no tengo la pila de este celular, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues vamos a verificar, vamos a quitar la memoria, vamos a verificar cuál es el positivo. Acá. Bueno, vamos a ver por continuidad cuál es el negativo de
del conector de las pilas. Este chasis, vamos a buscarlo, es este, negativo. El positivo es el otro extremo. Entonces vamos a conectar, negativo por acá. ¿Cómo le hacemos? A ver, para el negativo. Vamos a cambiarle aquí. Vamos a quitar aquí esto. Y vamos a poner aquí el negativo. Híjole, apenas va a agarrar. Ok. Y el positivo lo voy a conectar por acá. Vamos a ajustar a 3.9 volts, 3.8 volts, ahí está, 3.7, ¿no? Ahí está ya. Bueno, vamos a voltearlo con cuidado y a ver el botón de encendido. Y aquí verificamos si hay consumo en el teléfono. De hecho, lo estoy encendiendo con la fuente. Y de hecho aquí, en esta parte de arriba, puedo verificar o checar el consumo de corriente. Se desconectó. Pero de esa manera puedo verificar el consumo de corriente de mi teléfono. Entonces es algo bien interesante, jóvenes, que ustedes aprovechen una fuente de alimentación precisamente para comprobar diferentes equipos, ¿no? Puedo echar a andar probar una tablet, por ejemplo, ¿no? Aquí estoy probando un teléfono celular con esa fuente, ¿sí? Por ejemplo, tengo dudas, ¿esta tablet encenderá? Pues vamos a probarla, ¿no? ¿Con qué? Bueno, pues con esta fuente. Por eso es tan importante contar con una fuente de alimentación, para verificar aquí también el consumo, el voltaje, aquí lo tengo también, y el consumo, ¿sí? Ahí encendió, ¿ya vieron? De hecho ya lo podemos echar a andar, y de hecho como hay más brillo en la pantalla, aumenta el consumo de corriente, ¿sí? Conclusión, quien consume más corriente en un teléfono celular es la pantalla, ¿no? Si la pantalla la tengo bloqueada, el consumo baja. Tiene que bajar aquí el consumo, ¿ya vieron? Si desbloqueo, aumenta el consumo. Luego aumentó. Aquí ya bajó y aquí ya aumentó. Entonces, el mayor consumo en un teléfono celular se da por la pantalla, ¿sí? Ahí se ve. Aumenta, disminuye, ¿sí? Entonces, esta es la manera en que nosotros podemos comprobar. Estos se llaman conectores de uña o ganchos de conexión. ¿Sí? Son bien importantes. ¿Ok? Entonces ya vimos para qué sirve esto. Para eliminar baterías o para cargar baterías. ¿Sí? ¿Sí? Ya sirve para cargar baterías recargables. Sirve para encender aparatos sin las baterías. ¿Sí? Sirve para eso y mucho más, para realizar pruebas, ¿correcto? Para realizar bueno, comprobaciones, etcétera. Vamos a ver si puedo probar una tablet. Nada más que hay que abrirla. Ahí está la tablet.
¿Sí? Ahí está la tablet. Vamos a verificar el voltaje. ¿Sí? Hay que verificar si tenemos voltaje en la batería. ¿Sí? Está en la escala de 20 volts, inmediata superior. La batería es de 3.7, perdón. Entonces vamos a verificar aquí el voltaje en la batería. No hay voltaje en la batería. Ok. Bueno, si no hay voltaje en la batería, pues vamos a cargarla, ¿no? Vamos a cargar la batería. En este caso, pues podemos desoldarla y cargarla y volverla a soldar. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? Es bien importante tener esta fuente, ¿verdad? Bien importante, bien importante. También se puede hacerlo. Perdón, lo mismo con qué, perdón. La tablet, encenderla con el celular. Sí, así como prendí ahorita el celular, también puedo prender la tablet. Bueno, si es que no hay ningún problema en la tarjeta, en esta tarjeta que se llama tarjeta lógica, donde se aloja el microprocesador, las memorias, etcétera. Bueno, ya desoldé. Entonces vamos a conectar la fuente. Vamos a ver, tengo un voltaje de 3.6. Vamos a ver, hay consumo, hay un consumo alto. Quiere decir que la batería estaba baja, pero ahorita ya está cargando. A medida que la batería va cargando, aquí se ve, observen, cómo va cargando la batería. Vean, es como si se llenara un tinaco, ¿no? Y aquí está conectada. ¿Ya vieron? Como si se fuera llenando un tinaco de agua. Algo similar. Sí, entonces esa es una de las funciones bien importantes que tiene una fuente de alimentación. ¿Sí? Una fuente de alimentación que ustedes pueden llegar a armar sin ningún problema. Pueden llegarla a fabricar. Bueno, mientras está cargando ahorita la batería, si gustan, puedo soldarle unos cables a la tablet y podemos encenderla, ¿eh? O sea, se puede encender. Igual que el celular, hace rato. Siempre y cuando esté bien el display, ¿no? Si no sirve el display, entonces pues ni haciendo magia, ¿verdad? O sea, sí necesitamos contar con las condiciones, con el medio adecuado para poderlo hacer. Aquí con mucho cuidado, miren, voy a soldar los cables. Ya casi nos quedamos aquí sin tiempo, entonces vamos a estañar los cablecitos. Vamos a estañar. Es que este cable ya también está bastante feo, viejo. Pero bueno, pues cuesta algo de trabajo. Agarré el peor cable que había. Luego se les mete el agua a los cables y como son de cobre, se sulfatan. Vean, aquí. Ok.
Vamos a cortarle un poquito para que no queden tan largos. Y vamos a soldarlo así de rápido. Vamos por el positivo. A ver. Ahí está. Es el negativo. Vamos a poner aquí un poquito de soldadura para que agarre rápido aquí el cable positivo. Ok, entonces ya tengo positivo y negativo. La batería pues, está desconectada, ¿sí? Entonces voy a desconectar ahorita mi fuente y positivo con positivo y negativo con negativo. De hecho voy a usar la de gancho para que agarre un poquito, tenga mejor agarre. ¿Qué creen que estos cables están bastante mal? Ahí está ya. Bueno, de entrada la tablet no trae corto. Entonces vamos a ver si con el encendido, oprimiendo el encendido, ya encendió el equipo. Vean aquí, encendió el equipo, pero no sirve la pantalla. ¿Sí? Ahí está el equipo encendiendo. ¿Sí? Ahí está el equipo encendiendo y consumiendo. ¿Sí? Consume. Entonces, cabe la posibilidad de que esta tablet la podamos salvar. ¿Sí? Vamos a volverla a encender para checar el consumo. Botón de encendido, aquí lo tengo, es este push button, y ahí está el panel de la fuente, oprimo, ya encendió. Al ver esto, aunque yo no vea que el equipo prende, esto ya me indica que está encendiendo. Entonces aquí está ya encendiendo el equipo. ¿Sí? Ahí está el equipo encendido a 3.6 volts. Nada más que no hay video porque probablemente hay un daño en el display. ¿Sí? Puede ser aquí en el flexor o puede ser el display ya está dañado. ¿Sí? Habría que cambiarlo. ¿Ok? Entonces, así diagnostico los equipos electrónicos de cierta forma. Ustedes pueden diagnosticarlos así. Pero por eso es importante que cuenten con una fuente de alimentación. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la importancia de una fuente de alimentación.